Amables televidentes, gracias nueva vez por estar en la hora con Gregory. Disculpándome ustedes porque el tono de mi voz está modificado por una ronquera que no sé de dónde vino ni de dónde tampoco salió. Pero bueno, veremos cómo nos desenvolvemos en el resto del programa. Un programa que es bastante actualizado. Hablaremos con mi invitado sobre Javier Milei, el presidente electo de la República de Argentina. Pedro Gago Clérigo, consultor, está con nosotros en esta ocasión. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, ¿no? Es un placer estar aquí para hablar de este personaje, que curiosamente no, sabes que mi especialidad es otra, pero en el caso este en particular, a este personaje yo lo conocí con el COVID. Es decir, cuando nos encerraron en la pandemia del COVID, pues resulta que, curiosamente, YouTube, que siempre está analizando, como es el que lo ve, pues me empezó a presentar tertulias donde este hombre aparecía. Te estoy hablando del año 2020. ¿eh? Parece ser que él ya había empezado 2 o 3 años antes. Entonces, era un tertuliano además que se caracterizaba por ser muy histrónico, muy vehemente en sus planteamientos, pero que a mí me convencía porque demostraba tener un buen conocimiento de macroeconomía. Y la verdad es que él me ha enseñado a mí macroeconomía. Yo le considero mi profesor. Soy jurista, me gusta de todo, pero el tema de economía, y me enseñó lo que era el liberalismo libertario, el anarcocapitalismo, y el modelo del libre mercado, que en las últimas décadas pues se ha dejado a un lado por unos modelos más ya de intervencionismo del Estado, como los que tenemos ahora en muchos países, hasta en República Dominicana. Y lo digo honestamente, para nuestra desgracia. Bien, Pedro, con esa introducción sobre cómo te encuentras con Milei en el tiempo, una coincidencia, entrando en detalles, internamente ya en Argentina, ¿él viene afiliado a algún partido político, pertenece a algún grupo económico, él sale... ¿De dónde llega Milei? La referencia que yo tengo, él es un economista, un muchacho, era jugador de fútbol, bueno, portero. Además, incluso llegó a jugar en algún nivel de profesionalidad en Argentina, o tal, en un equipo que se llama el Chacaritas, debe ser de la zona de la provincia de Buenos Aires, o tal, no de Palermo, que es de la zona de Buenos Aires que él procede, ¿no? Y un día dice que descubrió la economía viendo unas cosas y dejó el fútbol y se dedicó a estudiar económicas, se licenció, es profesor de universidad. Y bueno, él ya tenía y en principio era una persona que se movía como se mueve todo el mundo en Argentina hasta ahora, o la mayor parte, que es digamos en la línea y en el pensamiento de Johann Keynes, así, Keynes, vamos. Y él descubrió, parece ser, unos libros de otra escuela, una escuela austríaca de economía muy buena, de los años 1920, que es la escuela austríaca, y que preconiza el libre mercado y la libertad. Y entonces parece que se transformó y él ha explicado que cosas que no entendía las empezó a entender bien y se convirtió pues en un apóstol del anarcocapitalismo y del pensamiento libertario en la economía, ¿no? Y ahí empezó. Él tiene una forma de ser, por ejemplo le llaman el peluca, tiene una gran cabellera, ya se está quedando algo calvo como él reconoce, pero porque tiene la manía, que yo también la sigo, reconozco, en eso coincido con él, de que nos duchamos y se nos olvida peinarnos. Y él se peina, dice, con su descapotable el viento. Entonces siempre se le ve con el pelo, antes más, ahora ya se le nota que tiene asesores de estilo, ¿no? Y entonces ha cambiado un poquito mal, pero es por eso, tiene una gran cabellera desordenada, y el apodo que tiene entre los suyos es el peluca, ¿no? Y entonces eso empezó a llamar en las tertulias. A mí me llamó la atención, yo cuando veía programas, bueno, yo desde entonces sigo por la televisión chilena, argentina y la española, y entonces en esas tertulias montaba unas broncas, pero muy bien, te hacía gracia, pero la verdad es que empezaba a decir cosas como puños. Empezaba a hablar de lo que es el peligro de que la creación de una casta política que maneje el Estado. Empezaba a hablar de lo malo que es el intervencionismo del Estado en la economía, que es el caso de Argentina, el colectivismo, la aplicación de ideología, de opiniones y de planteamientos socialistas y cuasi comunistas en la economía, y que han hecho de Argentina, curiosamente, un país que a principios del siglo XX se codeaba con los Estados Unidos. De por sí hay muchos españoles de mi país de origen que fueron para allá a emigrar, Argentina, y donde hicieron capitales y fortuna,
Pero luego en los años 40, sabes que llegó un señor que se llama el general Perón, cuya esposa Evita hasta le han hecho una ópera, y introdujeron una ideología peculiar, no voy a juzgar, todo el mundo los dice, Perón aprendió de Mussolini. Ahora parece que son las gente, los peronistas y el kirchnerismo, en concreto, que es la versión más actualizada del peronismo, son lo progre, ¿no? Y empezaron a introducir la intervención cada vez más del Estado, intervenir el mercado laboral, intervenir el mercado empresarial. Una anécdota que se cuenta: cuando el Perón llega al poder, va a las cámaras del Banco Central de la República Dominicana y se sorprendió porque había tanto oro que no cabía. De la República Argentina. Argentina, perdón, que no cabía, pero ellos se encargaron de dilapidarlo. Y Argentina es uno de los pocos países actualmente que tiene reservas en oro negativas. Es decir, no solo no tiene oro, sino que encima debe oro. Debe oro. En fin, es una de las peculiaridades de como un país que ahora mismo anda por el 130 del mundo. Oye, Argentina, un país que es 7 veces más grande que la República Dominicana. Tiene 46 millones de habitantes, es decir, tiene casi 5 veces más habitantes que nosotros. Un país que todavía, fíjate, a pesar de que es, así como nosotros vamos en vías de desarrollo, Argentina es un país que va en vías de desarrollo, es decir, de ser cada vez más pobre, pese a que tiene un capital humano muy fuerte que se formó en los 40, en los 50, en los 60, pero que las últimas pruebas que le han hecho al sistema educativo es tan malo que solamente el 13% de los muchachos que salen de secundaria se puede decir que disponen de los conocimientos mínimos de lenguaje y matemáticas para poder seguir a la universidad. El 13%. Bien entendido que ahora mismo el nivel de pobreza entre los niños y los jóvenes argentinos y la población en general es del 50%. Nosotros estamos en un 20 y tantos por ciento. Y la extrema pobreza es de un 10%. Imagínate en un país cuya producción agrícola, está comprobado, daría para comer a 426 millones de personas. Es increíble, ¿verdad? Lo que ha pasado con Argentina, y en esa situación surge este personaje sin partido. Esta es su fama en la televisión, que ya en un momento dice, bueno, yo hasta ahora vengo a criticar, pero me voy a meter a la política. Hombre, pero si usted está criticando a la casta, ¿no? Pero hay dos cosas. O dejamos que ellos hagan lo que haga la gana, o intervenimos. Oye, y en unas primeras elecciones sin partido, bueno, cogiendo un partido prestado, sacó el 15% de los votos. 2 diputados en el Congreso Nacional, y de ahí siguió. Se empezó a coger carrerilla. Bueno, la cosa es que es un señor que en 4 años ha pasado de ser un profesor de universidad al presidente de Argentina. Ahí lo dice todo. Has mencionado en un par de ocasiones la casta política que dirige Argentina. ¿Cómo piensas que Javier Milei puede, con sus conocimientos económicos, con sus criterios, que todavía mucha gente no acaba de asimilarlos, sin embargo, ha logrado la presidencia de manera contundente? 14 millones. ¿Cómo esa casta política, él sin un Congreso mayoritario, porque no lo tiene en su elección, no lo logró, cómo esa casta política él va a poder lidiar con ella? Bueno, aquí hay dos cosas. En primer lugar, ten en cuenta que las elecciones parlamentarias que hubo, unas parciales, porque se va renovando por tramos, ¿no? Él sacó 34 diputados. Porque en realidad ahí quedó en segundo lugar con el candidato del peronismo, Massa, que sacó el 36%. Y sacaron 104 diputados. Es decir, que ahora mismo en el Congreso. Pero, por otro lado, él consiguió que incluso gente con la que él se había, digamos, excedido un poco, porque él no es político. Por eso, incluso, fíjate, en Argentina celebran encuentros presidenciales. ¿Cómo se llama esto? Debates presidenciales. Él perdió. Claro, porque se le veía claramente que frente a un político como Massa, es un tipo que ha vivido toda su vida de la política, que es un profesional de la política. ¿Qué va a hacer un profesor que viene de hace 4 años? Que viene con un montón de ideas y con un montón de hacer cosas por su país. Pues claro que lo digo. Pero parece ser, fíjate lo curioso, que los periodistas argentinos que valoraron que había perdido el debate, a la larga se demostró que precisamente el exceso de dominio del debate por parte del candidato contrario fue lo que motivó a la gente a decir, ha abusado de él, y le votaron a él. ¿Qué te parece? Y de por sí pasamos eso de unas elecciones primarias donde el candidato peronista obtuvo el 36% y él casi no llegó al 30%, a darle la vuelta y conseguir 55-45, una cosa así, da lo mismo. Es decir, ha sacado 12 puntos de diferencia que nunca en Argentina se había conseguido en unas elecciones presidenciales, que el ganador sacase 12 puntos de distancia al contrincante. Y él había quedado en la primera vuelta en segundo lugar.
vamos a ver, en Argentina hay un proceso de elecciones más complicado que en República Dominicana. El sistema de las primarias. Claro, tienen las primarias, las PASO, luego tienen la primera vuelta y tal, ¿no? En esas quedó el primero, quedó incluso fue la gran sorpresa. Pero ya en las digamos, las presidenciales, pues sostuvo el segundo lugar. Y al final consiguió que Macri, que sigue siendo un líder potente, y la representante de allí, lo que llaman Juntos por el Cambio, pues le dieran su apoyo. Y entonces la suma de ese sector con los porcentajes le dieron la vuelta y le plantaron, porque casi coinciden, es decir, la suma de lo que ellos sacaron en la primera vuelta da el resultado de la segunda vuelta. ¿Cómo logra Javier Milei, Pedro, lograr que las personas le voten mayoritariamente? Porque él y hacía todo lo que había que hacer y decir para no ganar unas elecciones. Él no se corta un pelo. Él dice lo que piensa, lo vuelca y demás. Pero él encontró un aliado. En primer lugar, hablaba directamente. Y se encontró también con que, el aliado era que la gente estaba cansado de unos políticos que continuamente le mentían, que le han fallado, que les han llevado a la pobreza, que están arruinando el país. Entonces él, hablando francamente, consiguió coger el voto del enojo. Y él en realidad ha ganado, porque por sus propios méritos, en 4 años, ¿quién va a ser presidente de un país? Ha ganado también en parte por el enojo. Y luego la gente cree que es sincero lo que dice. Y eso la llevaba a que un personaje haya surgido así y ahí está. Bueno, el día 10 de diciembre toma posesión de la presidencia de Argentina. Y además va a iniciar... Yo estoy expectante. Lo va a tener muy difícil. Porque en realidad con él llega un cambio de régimen. Porque es una forma distinta a cómo va a funcionar Argentina la que él va a tratar de implementar. Y él ha dicho que lo va a hacer. Porque él dice que en la política está de paso. Él no, dice, yo en sí nunca he tenido aspiraciones de ser político. Me he metido político porque si ves que las cosas no se arreglan, pues tienes tú que meterte manos a la faena, ¿no? Y entonces, por eso, precisamente una de las debilidades que tiene es que le dicen que no tiene partido, y es verdad. Pero fíjate, tiene una gran ventaja. Y es que ha conseguido que un gobierno que tiene 27 o 28 actualmente en ministerio, lo va a convertir en 8. Y dudo que él de por sí, entre su grupo de personas que lo apoyan, tuviera 8 personas para nombrar ministro. Ahora bien, pero hay una parte técnica, burocrática, institucional, como la tiene cada país, cada esquema, cada organigrama gubernamental, que pienso no será tan fácil decir yo elimino esta secretaría, este ministerio, porque... La palabra... No puede ser tan sencillo. No, lo que pasa, la administración no es que se eliminen, porque las competencias de la administración son las que hay. Lo que pasa es que esas competencias las puedes desarrollar con una plantilla o con una empleomanía de 100, 200, 300. Él es partidario de un estado reducido, no de un estado que no preste los servicios que tiene que prestar. Porque él, digamos que... Él habla inclusive de que la educación y la salud... Cada persona que la necesite pague por ella. No, vamos a ver. Él es partidario. Hoy en día nadie somos contrarios a la educación pública. Lo que sí somos, hay una parte de la gente que somos conscientes que el modelo de educación pública que tenemos en muchos países no es un modelo que no funciona. Y en el caso de Argentina ha fracasado. ¿Tú te imaginas que el 13% de la juventud, cuando acaba su etapa escolar y de instituto, solamente de cada 100, 13 muchachos son capaces de expresarse, manejar bien lingüísticamente y matemáticamente? ¿Eso es un fracaso? Entonces, por Dios, no me defendan la educación pública, o por lo menos el modelo actual que tenemos en el caso de Argentina. ¿Qué es lo que ha propuesto él? Que es un modelo que habrá que analizar y que no es nuevo, que en países tan avanzados como Suecia, en los países escandinavos, se aplica lo que él propone, que es simplemente que a ti como padre te dicen la educación de tu muchacho vale, digamos, 100.000 pesos. Y te dan un cheque para que tú luego con ese cheque vayas a la escuela que tú quieras y lo escribas a tu muchacho. Entonces tú le entregas. Es decir, aquí lo que están haciendo es que quieren más que financiar a la escuela, quieren financiar a la gente y que la gente libremente escoja la escuela que más vale. ¿Qué es lo que supone eso? Habrá escuelas que habrá que añadir más.
Bueno, yo aquí tengo un voucher educativo de cero, porque mi hijo va a un colegio privado, digamos de estos de los de NACO, y el Estado no me da nada por la educación de mi hijo, y yo tengo que poner un dineral cada mes para educar a mi hijo. Qué bien me vendría que siquiera el Estado me diera un cheque de 5.000 pesos. No, aquí digamos que mi voucher es total. Entonces lo que él está proponiendo es que yo voy a darle dinero a la gente para que la gente elija libremente dónde quiere estudiar, qué quiere estudiar. Que eso incluso en la educación pública, yo quiero ver cómo ellos lo van a desarrollar. Pero básicamente sería coger los colegios públicos y dárselos a los profesores. Señores, este colegio va a tener una plantilla de 30, aquí tiene usted. El Estado les va a dar para mantenerlo, para la luz, para la calefacción, bueno, aquí, perdón, el aire acondicionado, los equipamientos. Pero ustedes se van a encargar, van a responsabilizar de que la educación que ustedes den en esta escuela sea buena. Porque si el colegio de al lado, sea público o privado, da una educación mejor, el año que viene, ¿qué harán los padres? Llevarle al otro lado. Y hasta al final tendrán una escuela, pero no tendrán alumnos. Yo no le veo ningún truco, no le veo ninguna cosa mala. Es más, yo sé que cualquiera que puede, le procura dar a sus hijos la mayor educación del mundo. E incluso yo estoy dispuesto a invertir todo lo que tengo en la educación de mi hijo, y de hecho lo estoy haciendo, porque sé que es el mejor bien que le puedo dar. Entonces, por favor, entiendan lo que significa el voucher, que no simplemente es que en vez de tú estar obligado a ir al colegio de tu barrio, porque así lo dice el ministro de Educación, en República Dominicana y en España, tú puedas escoger en cualquier colegio porque tú te van a dar tu ticket, tú vas, te inscribes y adelante. Y el tema de la salud, que él también menciona lo mismo, cada quien pague sus procesos de salud. Vamos a ver, la salud pública, la salud se va a garantizar a todos los ciudadanos. Eso es un derecho, hasta constitucional. Ahora, ¿quién te da la salud? Pues el Estado lo mismo, te va a decir, tú tienes esto, vete al médico que tú quieras. ¿Qué es más o menos lo que hacemos aquí? Gregory, en confianza, ¿tú has ido alguna vez a un médico de un hospital? Y tú estás pagando seguridad social. A un público no. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, de tu bolsillo, a pesar de que estás aportando, es decir, el dinero que das a la social para atención de salud pública lo pierdes. Y aparte, tú tienes que pagarte. Oye, si a mí me corresponde en el sistema de salud pública 100 pesos, que me den mis 100 pesos. Y yo luego voy a un hospital y le doy al hospital los 100 pesos, o voy a un médico. Si así fuera, habría hospitales públicos que serían maravillas. Porque seguro que los médicos empezarían a ver competencia. Si es que el problema en nuestra sociedad es que cuando no hay competencia, todo el mundo lo da por dejado. Como pasa en muchas escuelas. Entonces, cuando miramos a Macri, que solo tomamos quizás de entrada las estridencias, el ruido, los movimientos, las actitudes, podemos encontrarnos con que es un hombre que sabe lo que quiere para el Estado argentino. No, Milei. Milei es un tipo, Macri, es un tipo que tiene unos conocimientos de economía muy fuertes. A mí me lo parece. Yo no soy experto en economía. Pero qué casualidad que el otro día los argentinos tenían que elegir entre un jurista, Massa, un abogado, un político, un experto del baile, del Congreso, siempre ha vivido, no se le conoce. Yo creo que nunca ha tenido una empresa. Es decir, a lo mejor ahora, como dice que se va de la política, crea una empresa. Pero yo creo que él nunca ha pagado una nómina, ni ha pagado un recibo de la tesorería de eso. Y un economista. Qué raro que un país que va camino del desastre económico, cuando tiene que escoger entre un abogado y un economista, escogió el economista. ¿Se equivocó? Yo creo que hizo la opción correcta. Ahora, un país que va muy bien, que va a su economía viento en popa, se puede permitir hasta elegir al más tonto como presidente de la República. Pero en el caso de Argentina estaban obligados a que tarde o temprano llegara un experto en economía a la presidencia de la República. Ahora, que él va a tener las debilidades que no tiene manejo político. Pero como dicen, hay un dicho por ahí que dice que el hábito hace al monje, ¿no? Y aquí lo vemos continuamente, que hay gente que llega casi descalza a los puestos públicos y luego se maneja muy bien. Cuando ya ocurre que el Tribunal Electoral argentino le declara ganador, han pasado ya 4 o 5 días, ¿qué ha sucedido a partir de ahí en Argentina? ¿Cómo han reaccionado el establishment argentino? ¿Cómo ha reaccionado la política en el mundo exterior que se relaciona con Argentina? Mira, Massa, el candidato, al poco tiempo, cuando vio con el 40% y vio cómo iba la cosa, habían entendido que ellos estaban confirmando lo que ya sabían. Porque hoy en día las elecciones es un puro trámite. Hay gente que sabe ya, antes de que empiece la elección, si va a ganar o va a perder, ¿no? Hizo un gesto que le honra, que es que reconoció que el otro había ganado, con lo cual trajo tranquilidad.
todo el movimiento peronista, toda la parte, digamos, la izquierda, el colectivismo y tal, bueno, pues están amenazando de que va a haber sangre. Oye, el tipo no ha llegado. No es que ya han pasado los 100 días en el gobierno, no ha llegado, ya está. Porque él ha dicho claramente que va a atacar los privilegios. Va a hacer una revisión del mercado laboral. En Argentina hablan de derechos laborales. Y más de la mitad de la población vive en la informalidad. ¿No tiene sentido? En Argentina hablan de sindicatos. Los sindicatos argentinos son lo más parecido a la mafia calabresa. Dirigentes que van toda su vida y cuando se van dejan al hijo. ¿Me entiendes? Hablan de defensa de la industria nacional. Una industria nacional que hace que las cosas sean mucho más caras en Argentina. Porque como están protegidos por un nivel de aranceles tremendos, pues el empresario, ¿qué es lo que hace? Juega con ese arancel. Y un producto que podría fabricar a 3 o 5, como el de fuera vale 10, si lo importan, pues él te lo vende a 8. Y tú tienes, ¿me entiendes? Es decir, eso es lo que dice, claro, por eso hay un sector que se le llama el empresario protegido. Que siempre, porque es que está claro, cuando el Estado interviene en la economía, se empieza a generar una gasta y unos grupos de interés a los que le interesa porque viven de eso. En un estado de libre comercio, no, hay nadie protegido, todo el mundo tiene que valérselas con sus virtudes para ganarse la vida. Hay gente que triunfa y hay gente que fracasa, y hay gente que navega, ¿no? Pero es así. Él está prometiendo un país de emprendedores, más que un país de gente subsidiada por el Estado, de esclavos. Porque el que recibe un subsidio del Estado es un esclavo del Estado. Es más, en la campaña electoral, el peronismo, el oficialismo, amenazaba que si ganaba el otro, iban a perder su subsidio. Subsidios de porquería. La gente en Argentina vive en la pobreza. El subsidio, ¿qué te va a dar un subsidio? ¿Me entiendes? E incluso se vieron escenas tan curiosas que si las viéramos aquí no las podemos. El ministro de Transportes haciendo propaganda política en el metro, diciendo a los que viajaban en el metro que si ganaba el otro, el metro iba a costar, en vez de 30 pesos que cuesta ahora, argentino, nada. 30 pesos argentinos no es nada. Piensa que un dólar vale 1000, pues que el metro valdría 1000. Es decir, valdría $1. Porque se dice que... Cosa que es mentira. Es cierto que la ideología de este señor, de Milei, va a una apertura, a una libertad de mercado, pero no es tan tonto para suicidarse. Es decir, una estructura tan añeja de subsidios, de ineficacia, de ineficiencia, no la puedes cambiar de la noche a la mañana. Pero se ha dicho una cosa, que hay una cosa que le va a quitar a los políticos argentinos, que aquí afortunadamente no se lo ha dado. Muchas gracias, señor Albizu. Y es que no les dejan. En Argentina, darle a la máquina del dinero es el mayor vicio que tienen los políticos. Inventar dinero. Por ahí, este año tienen un 120, en los 10 meses actuales llevan un 120 y la inflación interanual es del 140%. Dice, ¿y eso qué es? Bueno, en República Dominicana estamos en los 10 meses en 2.9 y la interanual es un 4.5. ¿Tú te imaginas vivir en un país donde cuando tienes 100 pesos, 1000 pesos de entrada, al final del año solo tienes 500? Yo no sé cómo se puede vivir. Yo admiro a los argentinos cómo pueden vivir. Es decir, un país donde vas hoy al supermercado y mañana el precio ya es distinto. Es más, y hay veces que dicen, no hay precios. Y está todo parado, porque están esperando que se haya una señal para remarcarlos. Es decir, tú vas comprando y detrás de ti la nueva mercancía la van remarcando con el precio. Es una cosa de película. El argentino tiene esa peculiaridad, es correcto. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de compartir con 2 damas argentinas junto con mi esposa, y ellas verdaderamente reconocen que la situación está difícil, un 150% de inflación. Sin embargo, nos invitaban para que visitáramos allá y fuéramos... No, aprovecha. Sí. Es baratísimo. Entonces, pero que no se les nota que se les está cayendo la casa encima. Ellos viven una vida, entre comillas, bueno, es que te voy a decir una cosa. La inflación golpea 25 veces más fuerte al pobre que al rico. El rico, a la hora de la verdad, ¿qué es lo que hacen los ricos? La gente de poder y que se maneja en Argentina, tan pronto como reciben un peso lo convierten en dólares. Entonces ahí ya no, porque el problema es el peso. No es que el peso valga menos, es que como le dan a la maquinita del dinero, ellos mismos le hacen perder valor. Entonces, te quiero decir por ahí, pero mira, todo el mundo nos quejamos en República Dominicana y estamos en el 20%, 22% de índice de pobreza.
con un 8 o 9%, también depende de regiones. Y nos quejamos de que están mal las cosas. ¿Tú me vas a decir que en un país con un 50% de índice de pobreza van a estar las cosas mejor que aquí? Nunca. Vamos a hacer una Demasiado pausa. bien le van a tus amigos. Pedro Gago. Seguro que son amigos del poder. Porque eso sí, en Argentina el que es amigo del político vive bien. Trabajan en áreas que tienen que ver con consumidores y eso y precios. Bueno, ahora salen del gobierno porque pertenecen al grupo de masa. Oye, me lo imaginé. El que es amigo de los políticos que están en el gobierno es difícil que lo vaya. Ahora van a descubrir ellos la Argentina en la que ellos han vivido bien. Bien, precisamente cuando regresemos de la pausa, Pedro, para que abordes el aspecto de la posibilidad real que a partir del 10 de diciembre tendrá Javier Milei para empezar a hacer cosas inauditas, quizás en cualquier economía, quizás en cualquier país, pero sobre todo en Argentina, a ver que si del dicho al hecho hay mucho trecho, y una cosa es llamar al señor aquel y luego llegar y darse cuenta que ya llegó. Venimos con Pedro Gago Clérigo en unos instantes.